Yo soy Nifro, soy el vocalista de la teoría dorada de Popeye. Yo soy Oslo, bajista y director. Yo soy Niñona, baterista. La idea surge en mayo del 2003 y venía un poco por unir un poco lo que puede ser el mundo de las artes plásticas con la música, visto desde el universo del rock and roll. O sea, está estructurado desde las artes plásticas, pero la parte formal o la presentación era musical. Se crea una dinámica, digamos, como indivisible entre los dos medios, porque si separas a uno, simplemente el otro como significado se termina por nulificarse. El personaje de Popeye tiene una frase que lo caracteriza, que dice "soy lo que soy", que un poco tiene que ver con esta cosa del grupo de reconócete a ti mismo para poderte, digamos, reconocer como generación en una sociedad. Nos gusta mucho el universo de los animados y el manga, sí, sobre todo a nivel de diseño, más propiamente que de historia. O sea, en cierta forma, el rock and roll, el animado, el juego de video, que también es recurrente dentro de la estética de nosotros. La cosa de la máscara va más bien uno porque recrea una suerte de parodia teatral que cambia en cada actuación, y otro porque nos pareció intrascendental, o sea, el hecho de que se conociera nuestra individualidad como persona. O sea, es irrelevante que se sepa, no sé, que Niñona vive en Novedad, o que yo vivo en Playa, o que el otro vive en El Vedado, o que yo me llamo Pedro, él se llama Juan. O sea, no le aporta nada al trabajo y por lo tanto decidimos, obviar eso. Sí, además de que nos da un sello, digamos. Te da un sello y te da la oportunidad de recrear una situación distinta en cada presentación. La primera vez, eso fue en Riviera, en 2003. Y fue una cosa súper loca porque nosotros no sabíamos tocar nada. De hecho, menos que ahora. Era pocas cosas lo que podíamos hacer, y cuando algo se perdía era un caos lo que se formaba. Pero fue importante porque fue primera vez el choque con el público, y eso fue tremendo. De ahí fue cuando realmente nos dimos cuenta de la fuerza que tenía el trabajo. Nosotros sabemos que quizás la corriente artística que nosotros defendemos no es siquiera popular, no solo dentro de Cuba, que no lo es en absoluto, sino que incluso en otros lugares del mundo para nada tampoco es mayoritaria, ni digamos de grandes públicos, pero existe. O sea, nosotros no tenemos formación musical ninguna, como verás. O sea, la guitarra nosotros la tocamos con 3 cuerdas, son canciones de 2 acordes, bajo con una, la voz desafinada, la batería se monta y se va en tiempo. O sea, no es importante, digamos, un resultado musical pulcro, aunque hay un resultado musical de todas formas. Pienso que el sello de nosotros más bien radica en la actitud, más propiamente que en un sonido que nos distinga, porque nosotros estructuramos nuestro trabajo por ciclos, vamos por 4 ciclos: el ciclo del amor, el ciclo de la mierda, el ciclo de la amistad y el ciclo de la muerte, que es el que estamos ahora. Y cada ciclo va pasando por géneros dentro de esa corriente, pero va variando. Por ejemplo, en el primer ciclo partíamos más bien de lo que era el grunge, en el segundo estábamos en lo que era el new metal, en el tercero indagamos sobre lo que era el indie, y en el cuarto el noise, que pudieran ser estilos que se pueden marcar, digamos, dentro de una corriente quizás de rock alternativo, y la música que en cierta forma tiende a lo repetitivo y a lo agresivo.
cada actuación, video, ciclo, cambia completamente la estética del grupo. La dinámica cambia de acuerdo a lo que en cada ciclo nosotros queremos Sí, decir. hubo un tiempo también estuvimos trabajando con la danza combinatoria, que igual las caretas tenían más que ver con la obra en general que se estaba representando. Sí, es completamente adecuado, ¿eh? Nosotros, digamos que siguiendo el espíritu de nuestra generación, somos dúctiles. Nos acomodamos a la forma del objeto.